Bueno, lo primero, agradecer a todas las personas que estáis hoy aquí con nosotras, todas las que estáis de cuerpo presente, que también se agradece, que últimamente nos cuesta muchísimo salir del online y bueno, pues es un reto trasladarnos, estar aquí, pero también es muy importante, ¿no? También tener estos espacios acuerpadas, ¿no? Todas juntas para también poder intercambiar, sobre todo, pues, debates mucho más profundos también en los espacios de café, en los espacios de networking. Así que agradeceros a todas el esfuerzo del traslado y a todas las personas que estáis online, sobre todo todas aquellas que estáis en todos los territorios a nivel estatal. Agradeceros vuestra paciencia. Hemos tenido muchos retos en esta jornada de hoy para poder solucionar los problemas técnicos, que ni por mucha preparación conseguimos que nos salgan bien a la primera. Así que, bueno, en ese sentido pediros disculpas y agradeceros, que sabemos que sois muchas personas. Os animamos, está en la moderación mi compañera Diana Félix, que ella, bueno, pues va a poder apoyaros también y recoger todos los debates, todas las preguntas que vayan saliendo online. Y bueno, sabemos que siempre el mundo virtual suele ser bastante rico en estas jornadas porque, bueno, pues no sé cuánta gente habrá conectada ya, pero como decía Maya, pues hay más de 500 personas inscritas y bueno, pues en ese sentido os animamos también a contribuir con todos los debates. Y bueno, sin más, muchas gracias, compañeras, por estar aquí. Comenzábamos esta jornada, como bien decía Maya, con este nombre, ¿no?, de la violencia como ritual, acciones globales frente a las violencias estructurales. ¿A qué nos referimos un poco con la violencia como ritual? Como decía Maya, al final el patriarcado sobre todo permea todas las esferas de la sociedad, permea sobre todos los cuerpos y condiciona en gran parte toda la respuesta y todo nuestro desarrollo a nivel biopsicosocial, ¿no? Como personas y en específico también como mujeres. En ese sentido, en el momento en el que esos roles y esos mandatos de género los intentamos transgredir, ¿no?, porque no son propios, no son nuestros, no nos sentimos cómodas, sabemos que no son reales, ¿no?, y en el momento en el que intentas salirte de esto, el patriarcado siempre lo castiga, ¿no? Siempre existen un montón de mecanismos de control. Algunos ejercen una violencia explícita, otros son muchísimo más sutiles, pero al final marca una relación ritual con las violencias. Las violencias forman parte de todo nuestro día a día, ¿no?, con pequeñas frases, pequeños mensajes, pequeños gestos. Y no solamente permea lo que es en las relaciones del tú a tú que tenemos entre nosotras, no solo permea en las relaciones familiares, sino también permea en las relaciones institucionales, ¿no? Cómo las instituciones nos miran, si las instituciones nos integran o no nos integran, qué tienen en cuenta de nosotras mismas y qué nos está teniendo en cuenta, si se escucha, quién legisla, quién no legisla, ¿no? Condiciona todo, al final, toda la esfera social, ¿no?, y condiciona todas nuestras vidas. Entonces, cuando nosotras hablamos del abordaje de la mutilación genital femenina, una de las cuestiones que siempre decimos es precisamente que no podemos olvidar que la mutilación genital femenina entra en relación con todas las formas de violencia de género y con el patriarcado. Y es desde ahí donde queremos que se aborde, ¿no? No mirando en exclusiva la mutilación genital femenina sin asociarla con el resto de cuestiones, y que cuando abordamos la violencia de género no podemos olvidarnos cualquier forma de violencia de género, también hay que integrar la mutilación genital femenina, ¿no? Entonces es un poco la propuesta de esta jornada, y porque hablamos de acciones globales, ¿no? Acciones globales en el sentido de desde la comunidad, desde el activismo, desde las asociaciones, desde las instituciones, desde todas las profesionales y sobre todo también desde las políticas públicas, ¿no? Y es un poco el reto de la jornada de hoy y de todas las mesas que vamos a ir presentando. Para no enrollarme y no quitar tiempo a las compañeras, presentar la mesa de hoy. Bueno, primero presentaros a vosotras, que eso por supuesto. Nos acompaña hoy Mary, para las amigas, María José Bielovita, que es técnica de la Asociación de Safe a Girl, Safe a Generation. Muchísimas gracias, Mary. Fatoumata Diarra Diallo, que es presidenta de la Asociación de Mujeres de Guinea-Conakry de Madrid. Muchas gracias, Fatoumata. Y Kumba Silla, mediadora intercultural del área de culturas, géneros y sexualidades en UNAF. Muchas gracias, Kumba.
Para dar comienzo un poco a la mesa, bueno, podemos ir compartiéndonos el micro si queréis. Esta mesa que comenzamos ahora se llama El impacto de las políticas públicas en las vidas y en los cuerpos de las mujeres. El objetivo, ¿no?, que nos planteábamos era valorar, hacer una revisión. Llevamos muchísimos años trabajando en prevención y atención a la mutilación genital femenina, sobre todo en la prevención. Y nos preguntábamos si realmente, porque al final a veces haces muchos análisis pero no sabes, ¿realmente las políticas y las cosas que hacemos llegan, sirven? ¿Qué creemos? ¿Han cambiado? ¿Ha mejorado la situación? ¿Se habla más sobre la mutilación genital femenina? Entendemos que todas las acciones, todo lo que estamos hablando aquí, conferencia tras conferencia, ¿no? Esta es la 13ª conferencia que hacemos en UNAF sobre mutilación genital femenina. Hemos hecho un montón de revisiones, un montón de debates, han participado muchísimas profesionales, muchísimas activistas. Pero vamos a hacer un análisis, ¿no? ¿Realmente esto está llegando o no? Y para eso, pues, nuestras compañeras nos van a hablar de ello, ¿no?, y hacer esa valoración. Entonces, en ese sentido, pues, lanzaros una primera pregunta. Fatoumata, ya que tienes tú el micro, si te animas a comenzar. ¿Cuál es tu valoración en el ámbito, por ejemplo, vamos a empezar en el ámbito preventivo de la mutilación genital femenina? Si consideras que ha habido avances o cuáles son los retos que nos queda por avanzar. Hola, buenos días. Soy Fatoumata, no hace falta que me presente otra vez, ya que me ha presentado Nerea. Doy las gracias a UNAF por invitarme a esta jornada tan especial. Doy las gracias también a todas que han podido venir participando este día tan especial. Y yo, respondiendo a las preguntas que ha dicho Nerea, con la mutilación genital femenina, sí que hay avance, porque llevamos años trabajando, pero hay mucho que hacer también en todos los ámbitos de los profesionales y el ámbito también de las asociaciones, porque hay mucho trabajo que hacer en esto, porque no solamente el día de cuando llegue en febrero hacemos acciones o hacemos jornadas, hay días también que las mujeres necesitan, ¿no? Y la información está llegando, aunque no está llegando como queremos, pero está llegando también yendo cómo está avanzando el trabajo, lo que estamos haciendo poco a poco. En ese sentido, Mary, en vuestra experiencia desde Safe a Girl, Safe a Generation, que también lleváis mucha trayectoria tanto de activismo como en toda la parte preventiva y de atención, ¿cuáles serían un poco vuestras valoraciones, ¿no?, en los retos que se nos plantean por delante, los avances que hemos podido conseguir? Buenos días. Safe a Girl, Safe a Generation es una entidad que lleva 17 años en activo como ONG, pero nuestra directora, que es Asha Ismail, lleva muchísimos años hablando de la mutilación genital femenina. Para mí es el primer rostro. Yo he nacido aquí en España, mis padres son de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? En Guinea Ecuatorial no se practica la mutilación genital femenina al uso, pero a mí sí que me ha llegado esa sensibilización porque yo a Asha la vi por la tele, ¿no? La vi hablando en el Congreso de los Diputados cuando era una niña todavía, y se ha avanzado mucho, pero nos quedan retos que nos ayuden a, por así decirlo, emancipar a las víctimas, a las mujeres que son víctimas de mutilación genital femenina, ¿no? En muchos casos, yo me he estado dando cuenta estos últimos meses que la mayoría de esas mujeres en su documentación dependen de sus maridos, ¿no? Porque muchas llegan aquí por la reagrupación familiar. Entonces, llegados a este punto, ¿qué emancipación estamos haciendo a mujeres que son víctimas de mutilación genital femenina cuando en su residencia ponen que dependen de otro hombre? Si esas mujeres, a lo mejor, sufren violencia en sus casas o son víctimas de abusos que no... O sea, quiero decir, no... La mutilación genital femenina no es la única manera en la que pueden ser víctimas de abusos, ¿no? Entonces, llegadas aquí a España, si ellas son víctimas de violencia,
¿cómo lo van a denunciar si administrativamente dependen de sus maridos, ¿no? Esa es la gran pregunta que me hago yo en estos momentos. Efectivamente, esto es una denuncia, ¿no?, que llevamos siempre desde los colectivos feministas, ¿no?, reivindicando al final contribuir efectivamente con la independencia de las mujeres, y que al final los procesos de reagrupación familiar son muy revictimizantes, ¿no?, para las mujeres. En ese sentido, Kumba, creo que también tienes... Se lo paso. Quedaros vosotros sin problema. En ese sentido, Kumba, creo que también, ¿no?, en toda tu experiencia en el acompañamiento a mujeres supervivientes, pues que nos puedes, ¿no?, comentar también precisamente en línea de lo que decía Mary. Hola, buenos días. Muchas gracias a UNAF para invitarme a esta jornada. Muchas gracias a todo lo que está aquí. Vale, respecto a lo que ha dicho ahora, las mujeres, como ha dicho bien Mary, que son víctimas de la mutilación, son supervivientes y llegan aquí, son más víctimas, porque depende, como ha dicho, los niños son dependiendo de los hombres, y estas mujeres tienen muchas dificultades en todos los ámbitos. Por ejemplo, estas mujeres tienen dificultad de la conciliación. Por ejemplo, son mujeres que casi la mayoría son madres y no tienen tienen dificultad a acceso a las escuelas infantiles, a las becas comedores, a muchas cosas. Estas mujeres tienen dificultad para todas estas cosas. Y luego a los trámites administrativos, porque dependen totalmente de los maridos. Estas mujeres están sufriendo, más allá que son ya víctimas de la mutilación, pero hay muchas víctimas, hay muchas violencias que estas mujeres están sufriendo en las casas, que no se valoran. Estas mujeres, por ejemplo, muchos tienen ganas de salir para ir a aprender el castellano, porque cuando llega con estas barreras idiomáticas, pero los hombres no le dejan salir de casa para ir a aprender, porque dice que yo te he traído aquí, tú tienes que quedarte en casa para cuidar de mí y de mi hogar. Yo cuando vuelvo del trabajo tengo que encontrar todo ya bien hecha, y eso, estas mujeres tienen muchas dificultades para esto. Y luego también los servicios públicos no lo están facilitando mucho a las mujeres esto, porque hay muchos sitios para ir a aprender el castellano, no puede ir con niños. Y son mujeres que son madres, no tienen plaza en las escuelas infantiles. ¿Dónde van a dejar a estos niños para ir a aprender? Eso dificulta mucho también el avance de estas mujeres. Lo que estamos pidiendo que los servicios públicos ponen medios donde estas mujeres se sienten libres, que pueden ir a aprender con sus hijos al lado. O si no, poner más plazas en las escuelas infantiles donde estas mujeres pueden acceder a dejar a los niños y para poder aprender. Un poco eso. Ahí está un montón de claves, ¿no? Al final, ¿cuál es el continuum de las violencias y de esos roles de género, ¿no? Al final, que es la emancipación, que es clave, ¿no? Sin emancipación de las mujeres y el acceso realmente al ejercicio de los derechos, hacen falta también que los recursos públicos, ¿no?, se adapten y se reconozcan, ¿no?, en ese sentido. En eso, Fatoumata, también tú tienes un largo trabajo y experiencia también en el acompañamiento a mujeres, en apoyar también a mujeres que acaban de llegar, a mujeres en procesos de reagrupación familiar, en esa obtención de los derechos, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es tu experiencia, ¿no? ¿Qué más dificultades o retos, o si realmente los recursos están respondiendo a esas necesidades? Sí, por responder esta pregunta, Nerea, falta mucha información, porque esas mujeres, como bien dicho Kumba, ¿no?, cuando llegan aquí, llegan con una reagrupación familiar que están sumisas, ¿no?, de un hombre, porque
el rol, el mandato, lo que manda es el hombre en África y eso no es igual que aquí. También esa información de estar en casa, esas mujeres necesitan actividades, acciones, necesitan una salida, ¿no? Pero a esa salida también no lo tienen fácil por todos los recursos que tienen, con la tarea que tienen también en casa, pero acompañando a esas mujeres como yo, tenemos una asociación de lo que estamos haciendo es unas actividades, talleres, unas sensibilizaciones a esas mujeres como de la salud sexual y reproductiva, ofrecemos ocio, ofrecemos también escuela para aprender el castellano y también hacemos baile bajo la lluvia. Todo eso es para que las mujeres salgan. No solamente las cosas son serias, ¿no? Para que puedan divertir y puedan aprender y puedan acercar hacia nosotros. Porque yo como presidenta tienen una barrera conmigo porque es como si tú sabes todo y cercando hacia mí y yo le estoy enseñando, abriendo los ojos, enseñándole cómo formarse, cómo salir adelante y cómo educarle, ¿no? Porque la educación es muy importante a esas mujeres y la información, porque si le llega a ellos, pueden transmitir a sus hijos, a sus hermanas, a sus familiares, porque con la mutilación genital femenina, eso no está en mano de los hombres, está en manos de las mujeres. Si podemos pararlo, pero esto depende de la lucha que hacemos. Si hacemos un gran trabajo aquí, trabajando con esas mujeres, porque hay una mujer que entra aquí, lleva años en casa, no sale, no da clase, no da talleres, no hace actividades. Eso es muy complicado, porque cuando acompañamos a esas mujeres, nos cuentan sus vidas, sus historias, y lo ves, tienen una trayectoria muy difícil desde África hasta llegar aquí. Es un poco complicado. Siento que tengo la voz así, no, hablo un poco ruidoso, ¿no? Disculpe que tengo así la voz hoy, la que me conoce no soy así, ¿vale? Bueno, por eso estamos haciendo todo ese trabajo en las asociaciones, en todas las entidades, que apoyemos a estas mujeres, que hagamos a esas mujeres que salgan en su casa, que aprendan, porque la mediación, primero tienen que educarse, tienen que saber el castellano también, porque hay muchas mujeres que llevan aquí 5 o 10 años, no saben hablar el castellano, y van en una consulta, no pueden expresar, y a veces también los profesionales no saben cómo llegar a esas mujeres. Eso también es un trabajo que tenemos que tener en cuenta de cara a esas mujeres. No solamente están en su casa o vinieron a esa consulta para que le ayuden a sus necesidades, necesitan que le entienda, que le escuche. Siempre yo repito esa frase, necesitan que le escuchen, que le den tiempo, que le valoren, que tengan seguimiento, porque un trabajo sin seguimiento también, un trabajo integral, no es un trabajo bien hecho también. Gracias. Vale, al respecto de lo que estaba diciendo Fatoumata ahora, estas mujeres, ya hay situación de desigualdad con estos hombres, porque cuando llega, tú dependes totalmente de estos hombres. Primero, hay violencia económica en estas casas, porque el hombre te dice, tú estás en casa haciendo todo, pero cuando llega el final de mes, el salario del hombre es para él. Tú no puedes decidir sobre dónde vas a ir este dinero, nada. Tú no tienes, porque él te dice, soy yo que trabaja. Pero este dinero normalmente es dinero familiar, porque tú estás ahí cuidando de la casa, cuidando de los niños, para permitir a él ir a trabajar. Pero tú no tienes decisión sobre este dinero. Incluso, más allá de esto, los trabajos, las tareas de la casa, los hombres no participan a las tareas de la casa. El cargo de la casa lo tiene totalmente la mujer. Tú tienes que limpiar, cocinar, hacer todo tú. El hombre no participa. Desde allí, nosotros también tenemos que educar a estos hombres, porque les hacen falta esta educación, porque
como dicen, un hombre, yo nunca he visto a mi madre hacer esto, nunca mi padre ha limpiado una casa para mi madre, yo no voy a hacer. El mundo está evolucionando, no estamos en el siglo pasado, así que las cosas tienen que cambiar. Y desde los servicios públicos tienen que facilitar, por otro lado, muchas cosas sobre eso, que cuando una mujer se va a un hospital, si no fuera los servicios de mediación que conocemos, son desde las asociaciones, por ejemplo, desde UNAF, que lo que estamos haciendo, en los servicios públicos no hay servicios de mediaciones. Estas mujeres necesitan informaciones sobre todas las cosas que hacen en el hospital. Si se va, por ejemplo, información sobre los métodos conceptivos, porque a veces una mujer se queda embarazada simplemente porque no conocen los métodos anticonceptivos. Y para explicarse esto, tiene que estar ahí alguien que entiende su idioma, que le explica de la manera que estas mujeres pueden entender. Lo que pedimos también a los servicios públicos, que ponen servicios de mediación, solo no depender a las asociaciones. Estamos haciendo mucho desde las asociaciones, pero los servicios públicos tienen que hacer más. En los hospitales, en los servicios sociales, en todos los sitios, en las administraciones. Si podrías hacer esto, poner servicios de mediación para facilitar que las información llegan a estas mujeres, porque hay muchas faltas de información. Simplemente una mujer le dice, yo no voy a ir porque lo que me van a decir no voy a entender. Es verdad, porque si no hay alguien que le explican con las palabras que ellas pueden entender, es muy difícil, es muy difícil. Es muy importante lo que está diciendo Kumba en este sentido, porque yo soy técnica de proyectos en SAFE y he tenido que acompañar a personas que acuden a la entidad a las citas con la trabajadora social, porque vivimos en días, hoy por hoy, que podemos abrir Google y pedirle a esa persona que nos traduzca lo que nos está diciendo, ¿no? Eso nos está haciendo. Y creo que una trabajadora social, ¿vale? Yo soy integradora social, pero una trabajadora social, una educadora social, las personas que están en las entidades, en las administraciones locales, que son las que están más cerca de estas mujeres, eso a día de hoy no lo están haciendo. Y yo, en mi propia entidad, en la ONG, yo trabajo con mujeres somalíes. Yo he nacido en España, yo no entiendo somalí, y muchas de esas mujeres a lo mejor no son de Somalia y son de Kenia, y tampoco hablan inglés, hablan francés. No las entiendo muchas veces. ¿Qué tengo que hacer? Usar el Google Translate, ¿vale? La figura de la mediadora intercultural está apareciendo, se está profesionalizando y está siendo desde mujeres lideresas, que son mujeres que ya conocen muy bien el castellano, conocen el funcionamiento de las administraciones y funcionan como nexo de unión entre las entidades que atienden a las mujeres que son víctimas y las administraciones locales, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer que desde las administraciones locales las trabajadoras que tenemos ahí se pudieran formar, tuvieran más perspectiva de mediación intercultural y atendieran las necesidades reales de estas personas y que no tuvieran que volver a las entidades diciendo, no sé qué me han dicho en la cita, aquí están los papeles, ¿me lo puedes explicar? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hemos hablado de la educación. La educación se dice mucho que es un ascensor social, que es como tú al final conoces el medio donde estás, las escuelas son nuestro segundo agente de socialización. Vale, ahora las mujeres migrantes, ¿cómo lo hacen cuando llegan a un sitio en el que no conocen el entorno, no conocen cómo funcionan las entidades? Igual si llegas a una ONG es porque conoces a otra paisana tuya que te ha dicho dónde puedes ir para que te ayuden y no porque existan recursos públicos y locales que te digan estas son las entidades que trabajan con mujeres como tú o estos son los servicios que te podemos ofrecer. Y eso es lo que necesitamos a día de hoy, ¿no? Desde SAFE, este año estamos trabajando mucho en talleres de educación sexual, de educación en derechos, qué tipos de estatus migratorios existen,
qué pueden hacer, qué no pueden hacer, porque esas mujeres tienen documentación pero no saben para qué, no saben a qué pueden hacer con esa documentación. Lo que hablaba antes de que dependían de sus maridos, ellas al final desconocen que puedan tener un derecho, ¿no? O que al final, a última instancia, no dependan de esa persona, porque ellas en sí son una persona y son una persona adulta y se pueden defender por sí mismas y se pueden hacer valer por sí mismas. Pero ¿cómo lo vas a creer cuando estás en un sitio que no conoces el idioma, que se te infantiliza cuando vas a las administraciones públicas, que te sientes pequeña, incluso cuando tienes una carrera, cuando tienes estudios, cuando tienes formación y cuando la mitad de personas no saben ni lo que has pasado para llegar donde estás, ¿no? Como llegadas a este punto, ¿qué necesitamos? Bueno, han dicho muchas cosas mis compañeras. Yo, como tenemos la asociación, lo que estoy haciendo últimamente es hacer unos talleres de salud sexual y reproductiva, porque con esto también ayuda mucho a esas mujeres que entiendan sobre su vida, ¿no? Sobre su sexualidad y sobre cómo cuidarse también y cómo prevenir muchas cosas como método anticonceptivo, o por si acaso también tiene infecciones, cómo le detectan, porque algunas mujeres sienten unos dolores y se sientan en casa. Es que en África el acceso a la sanidad, como es complicada, y ahí pagan o no tienen la comunicación también, cuando van al recurso de médico no le informan suficiente, como no tiene una acompañante que le acompañe para que puedan expresar lo que están sintiendo, su dolor, a veces se quedan en casa. Por eso yo todo intento a facilitarle, a informarle y decirle, bueno, pues si yo no puedo ayudar, yo tengo recursos como como muchas entidades para derivar, como nosotros ahora mismo estamos trabajando caminando juntos hacia la igualdad para dar actividades, no solamente que damos salud sexual y reproductiva, sino dar también a esas mujeres un poco de alegría, porque en casa todo es serio, ¿no? Como ha dicho ella, de llevar a los niños al colegio, tienen un tiempo que no es suficiente de hacer la tarea en casa. Todo eso también lleva al final un estrés. Yo lo que digo, a las mujeres necesitamos a veces psicología, ¿no? Atención psicológicamente, porque tenemos mucho peso encima. Nosotros tenemos doble vida, no solamente la vida que llevamos aquí en España, porque tenemos una vida atrás. La barrera del idioma, el duelo migratorio, todo eso también es un poco complicado, ¿no? Conllevando todo eso, esas mujeres necesitan a alguien, una referente, ¿no? Que le ayuda. Por eso yo digo, soy una mujer no solamente mediadora, sino facilitadora intercultural social, a facilitarle los recursos, remedios, la información que yo pueda y lo que no pueda derivar, informar para que puedan salir adelante. Habéis dado un montón de claves, ¿no? Bueno, no puedo recoger ahora todo, pero en online están también teniendo unos debates súper interesantes, también apoyando un poco todo lo que estáis comentando. Pero un poco por seguir el hilo, me he quedado también un poco con la idea de la infantilización, ¿no? Que hay hacia las mujeres. Obviamente cualquier mujer que está aquí ha pasado por mucho como para que pueda seguir haciendo mucho, ¿no? Trabajar en su propia autonomía y en su desarrollo, pero muchas veces hay un montón de barreras que son las que realmente impiden, ¿no? Y entre otras cosas es esa mirada de infantilización doble o triple, ¿no? Una como mujeres migradas, migrantes, como mujeres racializadas. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede hacer desde las instituciones y desde el activismo, ¿no? Y desde nosotras como mujeres para contribuir precisamente en esa autonomía, ¿no? Habéis dado también una clave, que es la mediación intercultural en ese sentido, ¿no? ¿Por qué la mediación intercultural? ¿Cuál es el papel de la mediación intercultural? ¿Por qué favorece esa autonomía, ¿no? ¿O de qué manera? Y en base también a la profesionalización, ¿no? De la figura. La figura de la mediadora es muy importante porque una mujer africana, si por ejemplo se va a una consulta ginecológica que no entiende español, es que es muy difícil. Aunque esta mujer entiende español,
si es una mujer que todavía no está muy bien adaptada, es muy difícil para ella entender, y a veces, como se menciona estas cosas, nosotros, como muchas cosas, que todo lo que trata de partido íntimo son tabú, no se menciona, tiene que mencionarlo de otra manera. Si hay una mediadora intercultural ahí, pueden decirlo de una manera que esta mujer entiende. Desde la mediación también, como ha dicho ahora Fatoumata, que esta mujer necesita otras cosas, ¿no? Por eso también desde UNAF nos han venido una idea de crear un grupo de las mujeres sobrevivientes de la mutilación genital femenina, trabajar con ellos para la autonomía, ¿no? Para que estas mujeres sean autónomas. En este grupo que hemos creado con las mujeres, creamos un ámbito de confianza. Es como que rompemos los tabús. En este grupo trabajamos primeramente como colectivo grupal, y luego hay también atención individuales. En ese grupo trabajamos muchas cosas con estas mujeres, salud sexual y reproductiva, como una mujer, porque hay mujeres que, por ejemplo, que son reagrupadas, no tienen ni acceso a su documento. Los documentos lo tienen guardado su marido, porque ella no puede guardar su documento por no sé qué. Ahí trabajamos todos estos temas para que las mujeres sean autónomas, primero para que tengan sus documentos, para que tenga su documento, para que sea autónoma, ¿no? Ahí trabajamos un montón de cosas. En estos grupos, no te imaginas, las mujeres, tú la ves así muy cerrada, pero en estos grupos las mujeres te sueltan cosas que ni siquiera no puedes imaginar. Si no te puedes imaginar lo que te dicen. Ahí yo veo que es muy importante. Si se pueden hacer estas cosas en muchos sitios para que las mujeres se sienten, porque si hay un encuentro como cualquiera, a veces la mujer dice, no, yo no voy a acudir porque no voy a entender lo que se dicen ahí. Pero en estos grupos es como que ellos están muy animados a venir a esos grupos, porque ahí saben que somos tres mujeres. Tenemos un apoyo mutuo entre mujeres y ahí aprenden un montón de cosas. Son cosas que a veces no lo pueden poner en práctica todo, pero poco a poco se van cogiendo, van siendo autónomas, van a practicarlo poco a poco. Ya hemos visto un avance un montón en muchas de las mujeres, así que queremos que eso siga así. Tenemos el ejemplo de Francia, que es el país que está aquí al lado. En Francia las mediadoras interculturales están muy al uso desde finales de los 80, ¿no? ¿Por qué? Porque esas mediadoras interculturales, a esas trabajadoras sociales, a esas educadoras, a esas integradoras que no tienen por la barrera idiomática cómo comunicarse con la mujer que tienen enfrente, cómo ayudarlas, cómo ofrecerles al final unos servicios y unos recursos integrales, la mediadora intercultural sí que lo puede hacer, ¿no? También hablábamos cómo facilitábamos su autonomía y que conocieran en condiciones las instituciones, que finalizaran con la barrera idiomática y que tuvieran como una idea más global de dónde están, lo que pueden hacer, etcétera, etcétera. Si tuviéramos, por ejemplo, esos cursos de iniciación al castellano intensivos a lo mejor y continuados, y no lo tuvieran que hacer las ONGs que ya trabajan con las mujeres, sino la escuela de idiomas de la localidad donde vivan esas mujeres, pues tendríamos una respuesta. Y que esas escuelas de idiomas y esos programas de castellano estuvieran liderados por mediadoras interculturales, porque hemos dicho que no es una educación ni una titulación al uso, ¿no? Pero existen y las hay y se necesitan, ¿no?
Entonces, yo creo que sí, hemos avanzado muchísimo yo diría estos últimos 20 años en cuanto a visibilizar la problemática. Es un artículo en el Código Penal, es un delito, la mutilación genital femenina en España, y no lo lleva siendo desde siempre, ¿no? Y nos queda mucho por hacer, sobre todo escuchar a entidades como UNAF, organizaciones como la de FATU, ver qué están haciendo entidades como SAFE, y no solo el mes de febrero porque sea el día de la sensibilización de la tolerancia cero, ¿no?, sino todo el año. ¿Qué están haciendo estas mujeres? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos acercarnos? Porque de verdad trabajamos todo el año y tenemos un montón de barreras. Como bien han dicho, muchas mujeres acuden a la entidad con sus hijos, cosa que no pueden hacer a lo mejor, o que las da reparo incluso ir a una cita con los niños, porque, no sé, esos son problemas que tendrían que tener a día de hoy bastantes soluciones, ¿no? Bueno, sí, porque cuando más empezamos a hablar surgen más cosas, ¿no? Lo que ha dicho ella es, lo que estamos diciendo, no solamente estamos hablando a esas mujeres, sino a nosotros mismas también, ¿no? Porque le hemos vivido y le hemos sufrido. Yo llevo aquí 20 años, o sea que si ella dice que hemos tenido avances, sí, yo veo cambio también, aunque no como la queremos, ¿no? Pero hay avance y tenemos que seguir trabajando. Pero como decir, en África, no solamente como aquí, que manda las mujeres o que somos igual, que estamos en el siglo XXI, ahí manda el hombre. Por eso el trabajo, hay que trabajar hacia los hombres también. No tachamos siempre a las mujeres. Si quien manda es el hombre, ¿por qué no intentamos también cambiar eso, ¿no? Un poco, ¿no? Para ver si habrá cambio, porque si ellos también entienden cuál es la mutilación genital femenina, cuáles son los daños o lo que conlleva, ¿no? Sobre la mutilación genital femenina o lo que es la salud sexual y reproductiva, no solamente que es una mujer o es un hombre y ya está, porque la mayoría de los hombres no entiende cuál es la figura de la mujer, cuál es, qué siente la mujer. Todo eso también hay que trabajarlo, porque yo estoy trabajando con hombres y mujeres en todo. Si tengo la voz así, no porque lo quiero así, porque no paro, ni mi teléfono ni en hablar. Por eso tenemos que trabajar. Estoy muy contenta con mis compañeras, con el trabajo que hemos hecho con UNAF durante muchos años, y también con el trabajo que quedan hay que hacer también, y tenemos que seguir trabajando, y a los profesionales, a las instituciones, y también la información que le llegue a las mujeres y a los hombres también, muy importante. En este sentido, bueno, por un lado, os lanzo un par de preguntas más al hilo de lo que estáis comentando, y también vamos abriendo ronda de preguntas tanto aquí en sala como online, irlas pensando en lo que seguimos avanzando un poco con el debate para poder alimentarlo entre todas. Os quería lanzar dos preguntas en base un poco a lo que estáis hablando, ¿no? Para trabajar la autonomía, en este caso habéis destacado mucho la importancia de la educación sexual. Vamos a tener una ponencia específica sobre el tema. Entonces, por un lado, preguntaros, ¿no? Kumbaya ha ido también dando un poco de luz, pero las tres destacáis la importancia de la educación sexual como una clave en todo el trabajo preventivo y de atención a la mutilación genital femenina, ¿no? O sea, esto es algo como muy, muy marcado, y me gustaría conocer un poco más sobre vuestras valoraciones. Y por otro lado, en el sentido también de preguntaros ¿cuál es la respuesta o qué respuestas se están dando en el ámbito de la prevención y la atención a la mutilación genital femenina por parte de los recursos públicos? Esas necesidades específicas, ¿no? Hemos hablado mucho de las violencias de género, de todas estas formas, de la realidad, ¿no? De esas violencias que están muy invisibilizadas, esa falta de respuesta, esa falta de adaptación por la falta de mediación intercultural y el no reconocimiento de los recursos públicos de la mediación intercultural, que todo esto siempre está recayendo mucho en el tejido asociativo y en las mujeres, en las activistas y de forma voluntaria. Pero ¿qué más en el ámbito de la atención a la mutilación genital femenina? ¿Se ofrece algo? ¿Qué se ofrece? ¿De qué manera? Vale. Yo quería cerrar la pregunta anterior destacando que
hemos hablado mucho del poder he empezado con el poder de los hombres que tienen sobre esas mujeres al ser ellos los que hacen la reagrupación, ¿no? Pero que también pensad que las mediadoras interculturales están ahí para que las mujeres con las que trabajamos no piensen eso. O sea, no quiero que al final os vayáis de aquí con la idea de que estas mujeres dependen de lo que digan sus hombres o vienen a recursos por lo que digan los hombres, porque para nada. Y tampoco me gustaría que os fuerais con esa idea de aquí. Y recogiendo tu pregunta, nosotros, bueno, y creo que bastantes entidades que trabajan con mujeres que son víctimas de la mutilación genital femenina, el año pasado tuvimos por parte del Ministerio de Igualdad subvenciones para realizar proyectos que vayan en línea del trabajo en educación sexual. Safe a Girl, Safe a Generation ha trabajado con entidades de Bilbao, de Valencia, los talleres que yo estoy trabajando en talleres para derecho, que tienen partes de derechos y luego la segunda parte es salud y educación sexual y trabajo comunitario, ¿no? Se están haciendo cosas bastante interesantes y no solo con entidades de España, ¿no? Sino con entidades europeas. También hay una red europea de mutilación genital femenina y que al final es comunitaria, ¿no? Y a través de esa red se están haciendo webinars, se están haciendo talleres, se están haciendo modelos que se están replicando tanto en los países donde están como en Francia como aquí, y están saliendo cosas bastante interesantes en los talleres, ¿no? Yo lancé una pregunta y la cara de las mujeres que estaban en el taller me dijo mucho, ¿no? La pregunta fue que cuántas veces ellas han tenido relaciones sexuales para reproducirse y cuántas veces por placer, ¿no? Nosotras hablamos de enseñar las partes del clítoris, hablamos, o sea, diciendo el placer para sí mismas, o sea, el darnos placer, el que su cuerpo es disfrute, el que ellas mismas se pueden hacer disfrutar, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo cuando he hablado de emancipación me refería a eso, a que ellas mismas exploren, que se sientan seguras, que conozcan y que sepan, ¿no? Porque aquí seguimos educando en igualdad de género. Seguimos enseñando, bueno, el feminismo tampoco es algo muy reciente ni que haya estado desde el siglo pasado en las sociedades europeas, ¿no? Igual que se ha hecho un trabajo de educación en igualdad de género, nosotras estamos haciendo un trabajo de educación en igualdad sexual y a la vez de género, ¿no? Porque son sujetas políticas, le afectan estas políticas de las que estamos hablando y al final las atraviesan. ¿Son conscientes? No, pero para eso estamos nosotras, para que lo sepan, ¿no? Y somos quien las comunican y somos ese altavoz y al final como que recogemos sus demandas y trabajamos sobre ellas, que es lo importante. Vale, un poco al respecto lo que estaba comentando ahora, ¿no? Que una mujer se siente como emancipada cuando está en un sitio que se siente a gusto, ¿no? Como lo que hacemos en nuestro grupo desde UNAF, porque en este grupo, por ejemplo, hablamos de todo, desde la sensibilización sobre el tema de la mutilación hasta muchas cosas. Sí, porque la sensibilización que hacemos sobre la mutilación está llegando de verdad. ¿Por qué? Porque, como por ejemplo ayer teníamos grupo, como era el día 6, hemos intentado hablar un poquito sobre el tema. Muchos de ellos, algunos tienen hijo que está todavía en países de origen, que ellos están haciendo mucho, hablando con su familia, para que no mutila a las niñas. Uno de ellos ha podido parar porque habla siempre con su hermana, que es la que cuida a su hija. Ahora es como que la hermana no quiere mutilar a los niños. Y estos espacios que las mujeres se sienten seguros es muy importante, porque ahí, como has dicho tú, ¿no? Estamos ahí hablando de todo, desde la sexualidad hasta nuestro día a día.
A veces estamos ahí sentando, cada uno cuenta sus cosas, lo que hace en día a día. Son esos espacios que las mujeres se sienten muy segura. Y tuve la alegría, ¿no?, en la cara de estas mujeres, que es algo que le falta de verdad, es algo que le falta. Porque si está en las casas, están encerradas, no sale, no sabe otras realidades. No saben otras realidades, porque cuando hemos empezado en nuestro grupo, hay mujeres que llevaban 7 años en España, no sabían ni moverse en el metro, no sabían ni cómo moverse en el metro, pero cuando hemos empezado poco a poco, tiene que coger en esta parada. Desde que hemos empezado, le escribimos en un papelito, tú cuando enseña en el metro, mira, te van a decir, tiene que bajar a estas palabras en esta parada, hasta que ellos mismos saben cómo yo tengo que salir de ahí y voy ahí. Y estas mujeres están siendo muy autónomas, mucho. Ahora los retos la cosa que ellos quieren lograr es empezar a trabajar. Muchos de ellos tienen ganas ahora de empezar a trabajar. Ahora lo que estamos intentando hacer es trabajar con ellos, a ver cómo le podemos ayudar a encontrar trabajo, los trabajos que les convienen, porque son todos madres. Hay muchos que no tienen plaza en las guarderías, algunos tienen plaza, que les hemos ayudado a solicitar las plazas de las guarderías, tienen plazas, pero hay algunos que no tienen, y a veces algunos si tienen plazas no tienen becas. No pueden pagar. El hombre, como es el que trabaja, él decide si yo pago la guardería, porque el comedor de la guardería, porque tú no sirves para nada, tú sirves para quedarte en casa. Y desde UNAF estás intentando apoyar a estas mujeres con estos temas también, para que pueden salir y pueden trabajar, que sean autónomas, porque una vez que estas mujeres consiguen empezar a trabajar, que sea muy pocas horas, vamos a ver unos avances muy grandes, porque si ya es autónoma, trabaja, gana un poquito de dinero propio, porque los dineros que trae el marido dice que no es suyos, son de ellos. Si empiezan a trabajar, va a haber muchos avances. Ahora mismo lo que estamos haciendo es esto, intentar que estas mujeres encuentran trabajo, pueden poder trabajar y dejar a los niños en el colegio, y eso. Al final estáis dando la clave, ¿no?, de la importancia del acompañamiento y de la información, ¿no? Y entonces me surge la pregunta de por qué esta información y este trabajo tranquilo y estos apoyos se están generando, ¿no? En líneas generales lo estáis comentando, que surgen desde las asociaciones, no tanto desde los recursos públicos. Entonces, en ese sentido, preguntaros eso, ¿no? ¿Qué se está ofreciendo en la prevención? También podemos decir que no lo sabemos, o sí, o sea, porque siempre algo se ofrece, no, algo se sabe. En ese sentido, en la prevención y en la atención a la mutilación genital femenina, ¿no? Nos consultan online también sobre a nivel qué trabajo se hace con las niñas, en la detección o en la prevención, que aunque más adelante también vamos a hablar sobre ello, pero bueno, si queréis dar alguna respuesta, pues un poco qué luz podemos arrojar en ese sentido de lo que conocemos en qué se ofrece, ¿no?, en la prevención o en la atención. Bueno, sobre todo la prevención, eso es hacia las madres, la educación. Siempre he dicho, primero la educación, porque a esas madres si tienen información o la educación es fácil, ¿no?, para que puedan salir adelante, puedan defender a sus hijos, ¿no?, y prevenir también, porque todo eso está en nuestra mano. Somos mujeres y las mujeres podemos, ¿no?, y con la voz de la mujer podemos salir adelante. Por eso a esos recursos también, lo que están diciendo de la información sobre la mutilación genital femenina, esto hay entidades como de recurso público, ¿no?, de sanidad. Hay algunos que no conocen no tienen ni idea de lo que es la mutilación genital femenina, o lo saben y lo ignoran, como ya eso es un hecho y se lo ignoran, como ya eres mujer mutilada, no te dan información suficiente, qué riesgo
o qué atención necesita o el seguimiento, ¿no? Por eso también todo eso hay que trabajar mucho con respeto a los públicos, porque solamente no se puede trabajar en las entidades de asociaciones, ellos también tienen que hacer su parte. Lo que yo quiero añadir ahí, en los servicios públicos lo que sabemos es este compromiso. Por ejemplo, antes de ir en el país de origen, tiene que firmar este papelito. La pediatra tiene que ver a la niña antes y también a la vuelta. Yo creo que esto no sirve a mucho. Lo que hace falta es la sensibilización, que la información llega. Que si los padres, por ejemplo, saben las consecuencias, a veces si está bien sensibilizada, ellos mismos no quieren mutilar a los niños, pero si las información no llegan a los padres, a veces muchos firman este papelito y se van en los países de origen, se mutila a la niña y están obligados de dejar a la niña ahí, no le van a traer más a España porque sabe que si la niña vuelve, ellos tienen un riesgo que van a encarcelar al padre o estas cosas. Esto también es muy difícil, es lo que están sufriendo los niños porque le dejan ahí, es una niña que ha nacido aquí, hasta los 6, 7 años no conocía ahí y se va de vacaciones y de repente se quedan ahí. Estos niños sufren mucho. Para evitar todo esto, tenemos que sensibilizar más a los padres, porque que se dejan de mutilar por su propia voluntad, que no sea por una obligación de papel, porque yo veo que del papel no sirve a mucho, porque muchos que no entienden, vale, no quiere que la mutilen, yo la mutilo, pero la dejo ahí. Eso no es bueno para los niños, no es lo que queremos lograr, porque queremos que esos niños quedan aquí, se estudian, que sean los futuros líderes de la comunidad. Pero si los niños quedan ahí es que no hemos logrado lo que queremos. Por eso pedimos desde los servicios públicos más sensibilización, que dan más talleres sobre estos temas para que conozcan las consecuencias que dejan la mutilación por ellos mismos, que no sea por esta obligación de papel. El proceso del que han hablado, cuando mujeres de países donde se practica la mutilación genital femenina van a viajar con menores de edad, tienen que revisar en los centros de salud a esos menores, tanto a la ida como a la vuelta. Pero no nos olvidemos que en ningún momento que estamos hablando de menores de edad, de niñas menores de edad, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque yo vengo de una entidad que se llama Save a Girl, Save a Generation. Salva a una niña y salvarás a una generación. Por lo tanto, entendemos nosotras que las mujeres cuando llegan aquí, que han sido víctimas de mutilación genital femenina, trabajamos para que no pase exactamente lo mismo con sus hijas. Y queremos que eso quede bastante claro, porque este sistema, que es bastante violento y, como bien han dicho, no sirve de mucho y tampoco es preventivo, porque me vas a decir tú, ya os han explicado lo que pasa, ¿no? Al final de poco me sirve. Sensibilización y prevención es esto, es conocer cómo estamos trabajando, conocer las demandas, conocer las necesidades y saber en qué punto nos encontramos actualmente. El trabajo que se hace con las niñas es el impacto del trabajo que se está haciendo con sus madres. Entonces, yo creo que desde SAFE pensamos así y creo que debería ser así, ¿no? Y que al final no nos olvidemos que en ningún momento estamos hablando de menores afrodescendientes, en su gran mayoría, y que la mutilación no es una práctica que solo se da en África. En Estados Unidos también se practica. En el canal de YouTube de Save a Girl, Save a Generation tenéis un vídeo de una mujer que es una de las principales activistas en Estados Unidos que habla de esta práctica, y en países europeos también. Entonces, vamos a intentar pensar que el impacto de nuestro trabajo y todo el trabajo que estamos haciendo para estas mujeres impacta directamente en la vida de sus hijas. Si eso sirve.
No sé si hay alguna pregunta del público por aquí. Online están lanzando muchísimas preguntas que además vamos a poder ir respondiendo a lo largo de la mañana. Se ha ido introduciendo, las recojo, aunque las vayamos a dar respuesta más tarde. Por un lado, se ha seguido reforzando, ¿no?, la idea de la importancia de la mediación intercultural como una garantía profesional dentro de los recursos públicos. También hay muchas dudas, ¿no?, sobre por qué se perpetúa la práctica, ¿no? Y yo creo que ahí habéis aportado muchas claves, ¿no?, de la importancia de la información, de espacios tranquilos, de espacios informados, de crecimiento y de transformación personal, que ayuden no solamente a esa sensibilización personal, sino también a nivel comunitario, y también esa autonomía para poder decir no, ¿no?, para poder luchar contra y poder decir que no a la práctica. Y también nos preguntan sobre muchas situaciones, ¿no?, de mujeres que por motivo de decir no a la mutilación genital femenina tienen que huir de sus países, o que se encuentran con muchas dificultades para poder reagrupar a sus hijas y protegerlas, ¿no?, que esto también es una realidad presente. Al final, en muchas ocasiones estamos en contexto de mujeres que viven en una familia transnacional, parte de sus hijas están en el país de origen, y es muy difícil, ¿no?, aunque tú estés en contra, poder proteger, ¿no?, en ese sentido a tus hijas. Vamos a hacer una última ronda de recogida y cerramos la mesa para dar continuidad. Yo estoy de acuerdo con la señora del vídeo, que si no emancipamos a nuestro hombre africano, la mujer nunca se emancipará. Y tenemos como un siglo de retraso sobre la igualdad de género en África. Es bien ayudar a las mujeres mutiladas y otras que sufren la violencia de género, pero si no trabajamos nada con el hombre, esta mujer nunca se emancipará. Trabajará, estudiará, pero una vez en casa es como si fuera analfabeta, como si no participa en los gastos de casa ni nada. Entonces yo pregunto, ¿hay talleres para estas mujeres casadas de las cuales habéis hablado? ¿Hay talleres para sus esposos expresivos? Yo, como le responder, gracias por la pregunta, por decirlo. El año pasado, 2023, estábamos trabajando con las mujeres, pero este año hemos pensado hacer talleres también con los hombres, porque vimos la importancia de trabajar con los hombres, no solamente con las mujeres, porque en África es el hombre que manda, y si trabajamos desde aquí también con los hombres, ellos pueden también liderar a los hombres de África o para su familia y poder defender. Y eso ya será un trabajo también que saldrá adelante por el tiempo. Por eso digo yo, mi asociación no tenemos recursos, es una pequeña asociación, no tenemos espacio, pero estamos haciendo todo lo posible para poder hacer esos talleres. Nos están dejando espacio para hacer esas actividades. Y eso sí que lo tenemos en cuenta, lo haremos, sí, gracias. Al final es importante tener un enfoque integral, ¿no? El empoderamiento, o sea, al final se trata de, el empoderamiento tiene que surgir desde las personas que están sobre todo en una situación de desigualdad, ¿no? Y la transformación tiene que ir desde otros lugares, ¿no? Y entonces al final qué importante es la sensibilización social integral, ¿no? Tanto de las mujeres, de los hombres, de los colectivos en general, y de ahí también promover, ¿no? Entidades, asociaciones, colectivos, ¿no? Que trabajen desde las nuevas masculinidades también es una clave. Voy a hacer una última recogida y os voy a pedir... Sí. Añadir un poquito sobre lo que estaba diciendo Fatoumata, es también lo que estamos haciendo en atención integral. Desde UNAF trabajamos con la familia completa, con la madre, los niños y los hombres. Trabajamos un poco en este sentido. Ahí también hemos logrado muchos avances. Hemos conseguido que en algún caso a los padres
convencerle de participar, como ayudar a las mujeres en algunas cosas. Así que estamos intentando, porque si no trabajamos con los hombres, no vamos a poder llegar a lo que queremos. Hay que trabajar con ellos. Eso. En nuestro caso, desde el liderazgo, ¿no? Y desde el liderazgo del itinerario por parte de las mujeres y las mujeres como el centro, ¿no? de la unidad familiar. En este sentido tenemos que ir cerrando, ¿vale? Entonces, simplemente reforzar dos ideas de lo que ha ido saliendo a lo largo de hoy, más que no por no comernos los tiempos de la siguiente mesa. Por un lado, una de las claves, yo creo que de lo que hemos ido hablando en la prevención, que la clave es la información, ¿no? Y me quedo con una idea que nosotras siempre destacamos desde UNAF y que Mary decía, ¿no? Que al final la mejor forma de prevenir con las niñas es también atender con las mujeres, ¿no? Esto es una clave. Cuando una mujer toma conciencia, ¿no? sobre las violencias que ha sufrido, las puede identificar, puede ir poco a poco contestando, ¿no? también esas violencias. Bueno, contestar se contestan siempre, ¿no? desde la autonomía, pero situándolas, ¿no? intentando dar una respuesta en el que una pues, se sienta mejor consigo misma, conozca más su cuerpo, su vida y pueda desarrollarse con una mayor autonomía, ¿no? desde la información, desde el conocimiento, desde el acompañamiento, que no la infantilización, ¿no? que yo creo que esto es una de las claves de lo que habéis ido destacando de lo que es la mediación intercultural. Acompañamiento para empoderar, para conseguir autonomía, progresivo, lento, despacio, acompañado, ¿no? Pero en este caso que eso no se interprete como una infantilización, sino más bien es todo lo contrario, ¿no? Sino acompañamiento para poder tomar decisiones informadas, ¿no? y que las decisiones sean de la propia persona. Esta es una clave. Y luego otra clave que estabais dando en las cuestiones de la atención, ¿no? que en una parte también tiene que ver con todo el trabajo preventivo que es también todo el tiempo para informar, para sensibilizar, para trabajar en esa autonomía, y la importancia y la clave de poder contar con profesionales y con unas instituciones públicas donde haya pues personas formadas, especializadas, sensibilizadas, y que tengamos claro, ¿no? toda esa articulación que se tiene que haber también dentro y por parte de los recursos públicos. Entonces creo que esas son un poco algunas de las claves. Seguro que me he dejado muchas porque habéis dicho un montón de cosas. Si antes de cerrar queréis decir una palabra, una frase, si no damos paso. Nada. Pues muchísimas gracias a las tres, a Mary, Fatoumata y Kumba, por acompañarnos, por aportar tantas claves. Muchas gracias también a todas las compañeras también online en los debates. Y simplemente, bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente mesa. Lo primero, pediros disculpas que hemos tenido dificultades con la traducción simultánea. En la siguiente mesa una compañera iba a hablar en inglés y gracias, François, porque finalmente va a participar en castellano, va a hacer el esfuerzo personal, así que se lo agradecemos muchísimo y simplemente bueno, pues dar paso a la siguiente mesa con Priscila, que nos van a hablar más sobre todo el ámbito de la política pública para que analicemos desde todo lo que ha ido surgiendo aquí cuál es esa respuesta por parte de las instituciones. Muchísimas gracias.